¿Qué significa hacer ciencia? ¿Cómo sabemos que algo es realmente ciencia y no solo lo parece? A veces imaginamos la ciencia como grandes nombres, teorías o descubrimientos, pero la realidad es muy distinta, porque en el fondo se trata de una cuestión esencial: ser o no ser ciencia, o quizá ser o solo parecerlo. Y en un momento en el que todo puede parecer ciencia, esta pregunta se vuelve más importante que nunca. Aquí estoy, o eso parece, junto a Ronald Fisher, una de las figuras clave de la estadística moderna y el diseño experimental. Pero esta imagen evidentemente no es real, ha sido generada con inteligencia artificial. Y quizá eso ya nos plantea una primera pregunta: ¿todo lo que parece ciencia lo es? Esta imagen también ha sido generada con inteligencia artificial. Está inspirada en el relato que Katalin Karikó realiza en el prólogo de su libro Rompiendo Barreras, sobre sus primeros años en el laboratorio. No es una fotografía real, pero representa algo profundamente verdadero. La ciencia es tiempo, repetición, error, incertidumbre y duda. Es trabajar sin garantías de éxito, es construir conocimiento paso a paso, acumular evidencias, replicar evidencias y avanzar con nuevos resultados. Y sin embargo, esta es la parte de la ciencia que casi nunca vemos. Desde fuera, la ciencia puede parecer simple, incluso aburrida. Una persona sentada en un laboratorio o en su despacho repitiendo gestos durante horas, pero desde dentro la historia es distinta. Porque mientras aparentemente no ocurre nada, se están construyendo ideas que pueden cambiar vidas, mejorar el bienestar y también salvar vidas. Y escribe Katalin Karikó en el prólogo de su libro: es posible que la mujer sea la primera en llegar al laboratorio. Aún es temprano y el sol apenas ha aparecido por el horizonte. Toma una pipeta y una botella de reactivo. Comienza a trabajar. Pasará horas sentada sin levantarse. Podría pasar sentada 40 años. Esas palabras describen con precisión una escena que muchas personas que investigamos reconocemos inmediatamente. El relato de Katalin Karikó nos permite entrar en la experiencia real de la investigación científica, donde la emoción del descubrimiento es parte del proceso. A veces la propia ciencia se pone en riesgo cuando olvida cómo debe hacerse. La presión por publicar rápido, la dificultad de reproducir resultados, el uso inadecuado de los datos o de la estadística, la simplificación del conocimiento en su comunicación, las prácticas de investigación cuestionables o la proliferación de bulos que imitan el lenguaje científico sin aplicar sus métodos. A todo esto se suman desigualdades estructurales. El llamado efecto tijera muestra cómo muchas mujeres desaparecen progresivamente de la carrera científica. Y todas estas cuestiones afectan al conocimiento que producimos. Aunque en algunos ámbitos existe equilibrio numérico por género, la desigualdad persiste en el acceso al liderazgo y en las condiciones reales del trabajo académico. Y esa desigualdad no solo afecta al desempeño de los cargos, se puede añadir la carga del trabajo extra y emocional que conlleva el día a día de la mujer académica, y en este sentido esas desigualdades se amplifican. Pero la ciencia no es solo datos, es también colaboración, es confianza, es transmisión, es cuidado, es una práctica profundamente humana. Sin embargo, la ciencia que cambia el mundo no siempre se reconoce como tal. Y la ciencia también es diversidad, diferentes miradas, diferentes preguntas, diferentes formas de entender la realidad. Porque la ciencia no avanza sola, avanza cuando es plural.
Detrás de cada proyecto científico hay equipos, personas que diseñan, analizan, revisan, personas que comunican ciencia. Emocionate con los datos nace precisamente de ahí, de un equipo interdisciplinar que integra rigor metodológico, innovación docente y compromiso social. Sin equipo, tampoco hoy es posible hacer ciencia. Y también hay ciencia en el arte. La jornada es multidisciplinar y reúne a científicas, científicos, profesionales y ciudadanas que se acercan a la ciencia para comprender el mundo, detectar problemas, diseñar estudios, analizar datos, interpretar resultados o consultar datos también es hacer ciencia. Y la exposición de nuestra jornada se ha elaborado desde esta perspectiva. Hoy abrimos esta jornada de divulgación y transferencia del conocimiento científico para todos los públicos. Emociónate con los datos. Queremos llegar a la sociedad y de alguna manera ayudar para tener una opinión más clara de cómo se crea la ciencia y cómo podemos evaluar como ciudadanos y ciudadanas la información que los medios de comunicación y las redes sociales nos transmiten sobre ella. Impulsar ser ciencia frente a la información interesada, no basada en la evidencia o directamente sesgada. Y para acabar nuestra videocápsula, una breve reflexión sobre la inteligencia artificial y los datos. El año pasado concluíamos en esta misma jornada que la IA ha venido para quedarse y hoy ya no nos planteamos esta cuestión porque sabemos que forma parte de nuestra vida como una herramienta más. En definitiva, ser o no ser ciencia no depende de la tecnología ni de la cantidad de datos. Depende de cómo hacemos las preguntas, de cómo analizamos los datos y de cómo interpretamos los resultados. Y la inteligencia artificial genera respuestas a partir de los datos con los que ha sido entrenada. Y no siempre es transparente cómo construye esas respuestas. Preguntas como ¿qué centros de datos consulta o cómo los procesa? No tienen una respuesta clara, es una caja negra. La IA es reconocimiento de patrones estadísticos y, por supuesto, hoy por hoy la IA no sustituye a la ciencia ni es una alternativa. Es una herramienta que, si es controlada por la propia ciencia, epistemológica y éticamente, sí podría mejorarla. Pero si no es ahí, sí, la IA puede distorsionar los resultados porque depende de los datos, del contexto y de los intereses que hay detrás. También puede sesgar la evidencia si no conocemos sus límites y porque al final su interés no necesariamente responde a los principios de búsqueda de conocimiento y verdad propios de la ciencia. El futuro de la ciencia empieza aquí, en esta imagen, en la educación, en el pensamiento crítico y en las personas que aprenderán a construir conocimiento científico, porque es en la educación donde se construye ese futuro. La ciencia no es perfecta, pero tiene algo fundamental, la capacidad de corregirse a sí misma. La historia de la ciencia también incluye errores graves. Un artículo publicado en The Lancet en 1998 vinculó vacunas y autismo y años después fue retractado por fraude, pero precisamente ahí está la fuerza de la ciencia, en su capacidad para corregirse. La ciencia produce datos, los publica y los interpreta. Necesitamos transparencia en el proceso de investigación y una valoración crítica de la ciencia. Y, por supuesto, una ciencia abierta, abierta a todos los usuarios que desean aprender y acercarse a ella. Y quizás, hoy más que nunca, el mayor reto no es producir más conocimiento, sino explicar mejor cómo lo construimos, porque sólo así la ciencia seguirá siendo ciencia. Porque sólo cuando entendemos cómo se hace podemos distinguir lo que es ciencia de lo que no lo es. Ser o no ser ciencia. Y eso, hoy más que nunca, es una responsabilidad compartida. Comenzamos la jornada 2026, 3 horas para pensar la ciencia, para cuestionarla y para seguir construyéndola con rigor y con sentido social. Muchas gracias.